Mi madre, que me abandonó cuando era bebé, volvió cuando mi papá tuvo éxito. Luego, después de que él murió, su nuevo novio tiró las cosas de mi papá, así que en su boda, les dimos una lección. Nunca conocí a mi madre durante los primeros 15 años de mi vida. Solo tenía algunas fotos antiguas y las historias que mi papá me contaba cuando le preguntaba por ella. Tu madre era brillante, me decía mientras acariciaba mi cabello, pero no estaba lista para ser mamá. La verdad menos edulcorada, como me explicaron mis abuelos cuando fui mayor, es que ella quedó embarazada en su segundo año de universidad. Mi padre estaba dispuesto a casarse, conseguir un trabajo y criar a su familia, pero ella tenía otros planes. No voy a arruinar mi vida por un error, le dijo a mi papá el día que nací. Firmó los papeles cediendo la custodia total y desapareció de nuestras vidas al día siguiente. Mi papá era técnico de sistemas cuando nací. Vivíamos en un pequeño apartamento cerca de mis abuelos paternos, quienes me cuidaban mientras él trabajaba. A veces tenía 2 empleos para poder pagarlo todo. Nunca me faltó nada, pero sé que para él fue difícil. Lo veía dormirse en el sofá revisando facturas, despertándose sobresaltado para prepararme el desayuno antes de ir a la escuela. En invierno, él usaba el mismo abrigo gastado año tras año, pero yo siempre tenía ropa nueva cuando la necesitaba. Somos tú y yo contra el mundo, Anita, me decía mientras me llevaba al parque los domingos, nuestro día sagrado juntos. Jugábamos, comíamos helado, y a veces me enseñaba a arreglar cosas. Un día tendremos nuestra propia casa, me prometía. Y cumplió su promesa. Cuando tenía 10 años, la compañía para la que trabajaba fue comprada por una multinacional. A mi papá le ofrecieron un puesto importante porque, según su nuevo jefe, nadie conocía mejor los sistemas que él. De repente, nuestras vidas cambiaron. Nos mudamos a una bonita casa con jardín en un buen vecindario. Papá seguía trabajando mucho, pero ahora podía llevarme a clases de música y comprarme libros sin tener que preocuparse tanto por el dinero. Y entonces, como si hubiera olido el éxito desde lejos, ella apareció. Estaba haciendo mi tarea en la sala cuando sonó el timbre. Papá abrió la puerta y lo escuché quedarse en silencio. Cuando me asomé, vi a una mujer elegante y bien vestida que lo miraba con una sonrisa ensayada. «Hola, Carlos», dijo con una voz que intentaba sonar dulce, pero tenía un filo metálico. «Ha pasado mucho tiempo». Era extraño ver a mi padre, siempre tan fuerte y decidido, quedarse sin palabras. La invitó a pasar mientras yo me escondía parcialmente detrás del sofá. «Ana, ven a conocer a alguien», me llamó con voz temblorosa. «Ella es Vanessa, tu madre». Vanessa me miró de arriba abajo, como evaluando un producto, antes de abrir los brazos para un abrazo que nunca llegó porque yo me quedé inmóvil. «Mira qué grande estás. Eres tan bonita». Durante las siguientes semanas, Vanessa comenzó a aparecer constantemente. Traía regalos caros que no coincidían con mis gustos, como si no se hubiera molestado en conocerme realmente. Mis abuelos estaban furiosos. «Esa mujer solo ha vuelto porque ahora Carlos tiene dinero», decía mi abuela. «No confío en ella ni un centímetro». Pero mi papá, él nunca la había olvidado. Podía verlo en sus ojos cuando ella estaba cerca, esa mezcla de esperanza y dolor. A pesar de mis reservas y las advertencias de mis abuelos, él le dio otra oportunidad. «Todos merecemos redención, Ana», me explicó una noche. «Tu madre ha cambiado, y quiere formar parte de nuestras vidas». Yo quería creerle, de verdad. Por él. Por la familia que nunca tuve. Pero Vanessa nunca actuaba como una madre cuando estábamos solas. Me criticaba constantemente, mi ropa era demasiado infantil, mi forma de hablar poco refinada, mis aficiones aburridas. Un día la escuché al teléfono diciendo, «Claro que no la quiero, pero el paquete completo viene con la niña». Las cosas empeoraron cuando se mudó oficialmente con nosotros. Durante una fiesta de mis 16 años, la encontré coqueteando con un amigo mío. «Solo estamos charlando», se defendió cuando la confronté, pero la forma en que se inclinaba hacia él, tocando su brazo mientras reía, me dejó claro lo que hacía. Mi papá estaba cegado por su amor por ella, o quizás por el recuerdo de lo que alguna vez sintió. Yo trataba de no causarle más preocupaciones. Él ya había sacrificado tanto por mí. Entonces llegó el día que cambió todo. Mi padre había estado sintiéndose cansado, con dolores persistentes que atribuía al trabajo. Cuando finalmente fue al médico, volvió a casa con la mirada perdida. «Cáncer de páncreas, avanzado. Todo va a estar bien», me prometió mientras yo lloraba en sus brazos. «Soy fuerte, vamos a luchar». Pero cuando miré a Vanessa, que estaba de pie en la puerta, no vi preocupación ni dolor en su rostro. Solo vi irritación, como si la enfermedad de mi padre fuera un inconveniente en su perfecto plan.
Ese fue el momento en que supe, con absoluta certeza, que ella nunca nos había querido. Solo quería la vida cómoda que mi padre había construido con sudor y sacrificio. Y ahora que él estaba enfermo, su máscara comenzaba a caer. La quimioterapia es cara, la escuché decir una noche. Y probablemente no funcionará de todos modos. Mi mundo se desmoronaba, y ella solo pensaba en el dinero. Los siguientes meses fueron una pesadilla. Mi padre luchó con cada fibra de su ser contra el cáncer, pero Vanessa parecía estar luchando contra nosotros. Mientras yo pasaba noches en el hospital sosteniendo la mano de papá entre las sesiones de quimioterapia, ella encontraba excusas para no estar presente. Tengo migraña, necesito descansar, los hospitales me deprimen. Lo que más me dolía era ver cómo mi padre intentaba justificarla. Tu madre nunca ha sido buena con las enfermedades, me decía débilmente. Yo apretaba los dientes para no gritarle que dejara de llamarla mi madre. Una madre no desaparece durante 15 años. Una madre no regresa solo cuando hay dinero. Una madre no abandona a su hija durante el peor momento de su vida. Mi padre empeoraba cada día. Los médicos nos prepararon para lo inevitable. Durante esos días, mis abuelos fueron mi roca, turnándose para estar conmigo en el hospital. El único momento en que Vanessa aparecía era cuando el médico daba actualizaciones sobre el estado de papá, y siempre tenía el descaro de preguntar por temas financieros después. Una tarde, mientras papá dormía, me fui a casa para ducharme y cambiarme. Encontré a Vanessa en la sala con un hombre que nunca había visto. Estaban muy cerca, riendo y bebiendo vino. «Oh, Ana», dijo al verme, sin una pizca de vergüenza. «Te presento a Ricardo, mi asesor financiero». La mirada que intercambiaron me dijo todo lo que necesitaba saber. Subí a mi habitación, temblando de rabia e impotencia. Esa noche, lloré como nunca antes, abrazando una foto de papá y yo en el parque cuando era pequeña. 2 semanas después, mi padre murió. Estaba sosteniendo su mano cuando dio su último aliento. Sus últimas palabras fueron: «Siempre estaré contigo, Anita. Siempre». Sentí que una parte de mí moría con él. El funeral fue otro nivel de horror. Vanessa decidió que fuera una celebración de vida en lugar de un funeral tradicional. Se vistió con un traje azul claro, no negro, y pasó más tiempo hablando con el abogado de la familia que consolándome. La vi reír con Ricardo, quien aparentemente ya no era solo su asesor, mientras los verdaderos amigos de mi padre lloraban genuinamente su pérdida. «Tu padre querría que siguiéramos adelante», me dijo esa misma noche, como si estuviera molesta por mis lágrimas. «No puedes pasarte la vida de luto». Mi padre llevaba menos de 24 horas muerto. Lo peor comenzó 3 días después. Estaba en mi habitación cuando escuché ruidos provenientes del estudio de papá. Al entrar, encontré a Ricardo vaciando los cajones, tirando papeles y objetos personales de mi padre en cajas de cartón. «¿Qué estás haciendo?», grité, arrebatándole de las manos una foto enmarcada de papá conmigo en mi graduación de secundaria. Vanessa me pidió que limpiara un poco, respondió con una sonrisa condescendiente. «Necesitamos espacio para las nuevas cosas». Corrí escaleras abajo para confrontar a Vanessa, que estaba en la cocina revisando catálogos de decoración. «¿Cómo pudiste?», le reclamé. «¿Cómo puedes tirar las cosas de papá como si fueran basura?». «No seas dramática, Ana», respondió sin levantar la vista. «Son solo objetos viejos. Esta casa necesita un cambio de imagen». Volví arriba y me encontré con Ricardo tirando a la basura el reloj de bolsillo que había pertenecido a mi bisabuelo, pasado de generación en generación hasta mi padre. Cuando intenté quitárselo, me empujó. «Esto es oro», dijo, guardándoselo en el bolsillo. «No se va a desperdiciar». Esa noche, llamé a mis abuelos entre lágrimas. Ellos estaban furiosos, pero también preocupados. «Ten cuidado, Ana», me advirtió mi abuelo. «Según el testamento, la casa quedó a tu nombre, pero hasta que cumplas 21, Vanessa tiene ciertos derechos como tu tutora legal». No pasó ni una semana cuando Vanessa empezó a hablar de vender la casa. «Es demasiado grande para nosotras», argumentaba. «Además, tiene demasiados recuerdos tristes. Necesitamos un nuevo comienzo». Lo que realmente quería decir era: «Esta casa vale mucho dinero y quiero mi parte ahora». Las renovaciones comenzaron sin mi consentimiento. Mi habitación era el único espacio que quedaba intacto, pero el resto de la casa se volvió irreconocible. El estudio de papá, donde solíamos pasar horas juntos mientras él me ayudaba con mis tareas, fue convertido en un espacio de meditación para Vanessa. Las fotos familiares fueron reemplazadas por arte abstracto que Ricardo elegía. Una tarde, encontré todas mis fotos de infancia con papá guardadas en cajas en el garaje. Esa misma noche, Vanessa me dio la noticia:
Ricardo y yo nos vamos a casar. No es muy pronto, es el momento perfecto para empezar de nuevo. Solo habían pasado 2 meses desde la muerte de mi padre. La ceremonia será aquí mismo, continuó como si estuviera hablando del clima. Haremos una gran renovación del jardín para la ocasión. Intenté hablar con mis profesores, los antiguos amigos de papá, incluso con un consejero escolar. Todos me ofrecían la misma respuesta vacía: es complicado legalmente. La única persona que realmente me entendió fue la señora Martínez, nuestra vecina que me había cuidado muchas veces cuando era pequeña. Esto no está bien, me dijo una tarde mientras tomábamos té en su casa, mi refugio de la pesadilla en que se había convertido mi hogar. Tu padre estaría destrozado. Una semana después, mientras buscaba un documento para la escuela en la oficina de Vanessa, encontré algo que me dejó helada. Correos electrónicos entre ella y Ricardo que databan de hace más de un año, mucho antes de que mi padre enfermara. En ellos hablaban de el plan y de cómo pronto podrían estar juntos oficialmente. En uno particularmente espantoso, escrito cuando mi padre estaba en el hospital, Ricardo le decía: paciencia, cariño. Pronto todo ese dinero será nuestro. También encontré documentos legales donde intentaban impugnar el testamento de mi padre, argumentando que yo era mentalmente inestable debido al trauma y que Vanessa debería ser la administradora de toda la herencia por mi propio bien. Salí de la casa temblando y corrí directamente a casa de mis abuelos. Les mostré todo lo que había encontrado. Siempre supe que esa mujer era una víbora, dijo mi abuela, con lágrimas de rabia. Pero esto es monstruoso. Mi abuelo, siempre el más tranquilo y reflexivo, se quedó mirando los documentos por un largo tiempo antes de hablar. La boda, dijo finalmente. Ese será el momento de actuar. ¿Qué podemos hacer?, pregunté desesperada. Darles exactamente lo que se merecen, respondió con una determinación que nunca antes había visto en él. Una lección que nunca olvidarán. Los preparativos para la boda avanzaron a toda velocidad. Vanessa no escatimó en gastos, usando el dinero de mi padre, por supuesto. La carpa, las flores, el catering, todo era extremadamente caro. Incluso escuché que su vestido costaba más de lo que papá solía ganar en varios meses. Mientras tanto, mis abuelos y yo decidimos actuar. No teníamos un plan perfecto, pero sí evidencia. Muchas pruebas. Imprimimos los correos entre Vanessa y Ricardo que databan de antes de la muerte de papá. Hice copias del recibo de la casa de empeños donde Ricardo vendió el reloj familiar de mi bisabuelo. Recopilamos testimonios de personas que habían visto cómo trataban a mi padre durante su enfermedad. Estaba aterrorizada. La noche antes de la boda apenas pude dormir. Me sentía físicamente enferma cada vez que pensaba en lo que iba a hacer. ¿Y si nadie me creía? ¿Y si terminaba pareciendo la adolescente problemática que ellos decían que era? No tienes que hacerlo si no quieres, me dijo mi abuela mientras me preparaba un té de manzanilla a las 3 de la mañana. Podemos buscar otra manera. Pero sabía que tenía que enfrentarlos. Por papá. Por mí. El día de la boda llegó. Me puse el vestido azul que mi padre me había regalado en mi último cumpleaños juntos. Vanessa me miró con desaprobación. No podrías haberte puesto algo más festivo. Pero no dije nada. El plan original era esperar hasta el brindis, cuando Miguel, un antiguo colega de mi padre que ahora era el maestro de ceremonias, me daría la palabra. Pero las cosas nunca salen como se planean, ¿verdad? Durante la recepción antes de la ceremonia, vi a Ricardo pavoneándose entre los invitados con el reloj de mi bisabuelo, mi reloj, en su muñeca. Algo dentro de mí se rompió. Me acerqué a él, temblando. Ese reloj es mío, le dije, más fuerte de lo que pretendía. Varias personas se voltearon a mirar. No sé de qué hablas, respondió con una sonrisa forzada, intentando alejarse. El reloj de mi bisabuelo que tiraste a la basura y luego vendiste, insistí, siguiéndolo. Mi voz sonaba extraña hasta para mí misma. Tengo el recibo de la casa de empeños. Se hizo un silencio incómodo a nuestro alrededor. Ricardo miró a Vanessa, quien se acercaba rápidamente. Ana está teniendo uno de sus episodios, dijo ella a los invitados cercanos. Todavía está procesando la muerte de su padre, pobrecita. Episodios, repetí. ¿Como cuando encontré tus correos con Ricardo de hace más de un año? ¿O cuando los escuché planear cómo quedarse con la herencia de papá mientras él estaba muriendo? De repente, todos nos miraban. Algunos invitados parecían confundidos, otros incómodos. Unos pocos comenzaron a alejarse discretamente. Ana, estás avergonzándonos, siseó Vanessa, agarrándome del brazo. Vamos a hablar en privado. Mi abuelo apareció a mi lado. Suelta a mi nieta,
dijo con una voz que nunca le había escuchado usar. Lo que siguió fue un completo caos. Vanessa comenzó a gritar que yo estaba arruinando su día especial. Yo saqué de mi bolso las copias de los correos y comencé a leerlos en voz alta, con manos temblorosas y lágrimas rodando por mis mejillas. La mayoría de los invitados estaban confundidos, mirando de un lado a otro. Los amigos de Ricardo, principalmente socios de negocios que apenas lo conocían, se escabullían hacia la salida. La familia de Vanessa parecía mortificada. La madre de Vanessa se me acercó. Pensé que iba a defenderla, pero en lugar de eso me preguntó en voz baja, ¿es cierto todo esto? Le entregué las copias de los correos. Mientras los leía, su rostro pasó de la incredulidad al horror. El momento más surrealista fue cuando Ricardo, al verse acorralado, simplemente, se fue. Literalmente salió caminando hacia su auto, ignorando los gritos de Vanessa. Después supe que se llevó varios regalos caros en el proceso. Vanessa intentó salvar la situación. Todos sabemos que Ana tiene problemas mentales, gritó. Ha estado inventando historias desde la muerte de Carlos. Ahí fue cuando la señora Martínez, nuestra vecina de toda la vida, se adelantó. Yo la vi a usted, dijo con voz quebrada pero firme. La vi salir de fiesta mientras Carlos estaba en el hospital. La escuché hablar por teléfono con ese hombre, señaló hacia donde Ricardo había huido, planeando qué harían con la casa después. Los pocos amigos verdaderos de mi padre que habían sido invitados, principalmente para mantener las apariencias, comenzaron a contar sus propias experiencias. Como Vanessa nunca visitaba a papá en el hospital. Como ignoraba las llamadas de los médicos. La boda, obviamente, no se realizó. Los invitados se fueron gradualmente, algunos lanzando miradas acusatorias a Vanessa, otros simplemente confundidos. Algunos de sus amigos le ofrecieron consuelo, convencidos aún de que yo era la villana de la historia. No fue una victoria limpia y satisfactoria como en las películas. Fue incómodo, desordenado y doloroso. Me sentí físicamente enferma después y pasé la noche llorando en casa de mis abuelos. Las consecuencias tampoco fueron inmediatas. Llevó meses de batallas legales. Vanessa contrató un abogado y trató de quedarse con parte de la herencia argumentando que mi padre le había prometido verbalmente apoyarla financieramente. Intentó reclamar la custodia legal para controlar mi parte hasta los 21 años. Por suerte, el diario de mi padre, donde había escrito sus sospechas sobre ella y Ricardo, resultó crucial. También ayudó enormemente que el abogado de mi padre había sido extremadamente meticuloso con su testamento, anticipando posibles problemas. Ricardo desapareció completamente. Según escuché, tenía problemas legales previos por estafas similares y no quería involucrarse más. Vanessa quedó sola enfrentando el lío. 6 meses después, el juez falló a nuestro favor. Vanessa no recibió nada de la herencia y perdió cualquier derecho como mi tutora. Mis abuelos obtuvieron la custodia legal hasta mi mayoría de edad. Lo más triste, 2 semanas después de la no boda, recibí un mensaje de Vanessa pidiéndome dinero para sus gastos legales. Sin disculpas, sin reconocimiento de lo que había hecho. Solo necesito tu ayuda, eres mi hija después de todo. No respondí. Ahora vivo con mis abuelos y estoy terminando la preparatoria. La casa de papá está alquilada y ese dinero va a un fideicomiso para mi universidad. Estoy en terapia, tratando de procesar todo lo sucedido. A veces me pregunto si hice lo correcto exponiendo todo en público. ¿Habría sido mejor manejar las cosas de otra manera? No lo sé. Pero cada vez que veo el reloj de mi bisabuelo, que finalmente recuperamos de la casa de empeños después de un proceso legal separado, siento que papá estaría orgulloso. Vanessa sigue intentando contactarme ocasionalmente. Cada pocos meses recibo mensajes donde se mezclan disculpas vagas con autojustificaciones. Deberías entender que yo también estaba desesperada, nunca tuve las oportunidades que tú tienes, tu padre no era perfecto tampoco. Mi terapeuta dice que es normal sentir culpa a veces, incluso cuando no hice nada malo. Es parte del proceso. También dice que tengo todo el derecho a establecer límites, incluso si eso significa no tener ningún contacto con la mujer que me dio a luz. No sé qué hubiera pasado si mi padre no hubiera enfermado, si Vanessa y Ricardo no hubieran mostrado sus verdaderas intenciones tan claramente, o si no hubiéramos encontrado esas pruebas. La vida es así, supongo. Desordenada e impredecible. Pero hay una cosa que aprendí de todo esto, la familia no siempre es la de sangre. A veces, son los vecinos que te traen chocolate caliente cuando estás triste. Los profesores que entienden por qué no pudiste entregar la tarea a tiempo. Los amigos de tu padre que siguen visitándote y contándote historias sobre él.
Y aunque mi historia no tiene un final perfecto y satisfactorio como en las películas, todavía hay días en que lloro hasta quedarme dormida, extrañando a papá, al menos puedo decir que no dejé que se salieran con la suya. Que defendí la memoria de mi padre. Y que, de alguna manera, encontré mi propia voz en el proceso. Si alguien está pasando por algo similar, mi consejo es, documenta todo, busca apoyo legal, y recuerda que no está solo /diagonal a, aunque a veces se sienta así. Y sí, la terapia ayuda mucho.